Hola, buenos días. Mi nombre es Juana Suárez y estoy aquí atendiendo una generosa invitación de la Cinemateca de Bogotá a participar en el programa Lecturas de Película. Estaremos en un diálogo el próximo 23 de junio sobre cine latinoamericano. Entonces, este corto video es para darles la ruta de lectura y contarles un poco de las películas que estaremos viendo. Me gustaría que mientras nos preparamos tengamos presente la palabra constelación y la palabra raíces. La palabra constelación, porque generalmente cuando miramos ese grupo de estrellas que en forma abstracta crean una figura, necesitamos un poco contemplar con detenimiento o la ayuda para tornar la mirada y poder tener ese momento de epifanía en el que decimos, ah, sí, ahora veo la osa mayor, la osa menor, Áquila, Tauros, Orión, cualquiera sea la constelación. Y la idea de raíz es que no la vamos a estar utilizando en un sentido tan complejo como el sentido de rizoma, de Deleuze, sino que lo vamos a tomar en una acepción muy básica, como un tentáculo de una raíz que se va multiplicando, que se bifurca en la medida en que el terreno se abona, es decir, más lecturas, más películas, conversación, y se puede trasplantar y cuando está bien cuidado nos da un piso fuerte, un cultivo fuerte sobre el cual nos podemos alimentar, nos podemos nutrir. Bueno, en ese sentido, pues lo que quiero dar con estas 8 películas que vamos a ver es un piso sobre el que podemos caminar, una raíz sobre la cual nos podemos sostener. Las películas que vamos a estar viendo no han sido escogidas con un criterio canónico. No las considero, algunas sí las considero un clásico de cine latinoamericano, pero ese no es el planteamiento con el que quiero que nos acerquemos, sino más bien con películas que recurrentemente regresan a conversaciones, a escritos, a discusiones, a debates sobre el cine latinoamericano. Entonces, voy a compartirles la pantalla y contarles un poco sobre las películas y las lecturas que estaremos haciendo. Vamos a ver la película Límite de Mario Peixoto. Es una película brasileña de 1931, bastante hermética, una película completamente de vanguardia, y ustedes ya han tenido una conversación sobre la llegada del cine a Colombia, que seguramente tocó algunas fronteras con la llegada del cine a América Latina en general. Esta película me interesa porque es bastante disruptiva de lo que fue el panorama dominante del cine silente en América Latina. Es una película muy única, espero que la disfruten mucho a nivel sensorial y la acompañaremos de una lectura de José Carlos Avelar que se llama Límite, eh, perdón, Un lugar sin límites, Límite de Mario Peixoto, que presta el título de otra película que también estaremos viendo. Bueno, también estaremos viendo Memorias del Subdesarrollo, que es una película del cubano Tomás Gutiérrez Alea de 1968. Y esta, junto a la película que mencionaré luego, pertenecen a un corpus, a esa constelación de lo que se conoce como nuevo cine latinoamericano, un cine con un tono muy revolucionario que pululó en América Latina ante la euforia que produjo la Revolución Cubana. Esta película, como conversaremos, toma muchos elementos del documental, de los noticieros, pero en realidad es ficción y se caracteriza por la acidez de su personaje masculino, que nunca termina de estar dentro de la revolución, pero la película tampoco está por fuera de la misma. Y estaremos leyendo esto junto a uno de los escritos que fue muy representativo de esta época, años 60, años 70, de Tomás Gutiérrez Alea, el mismo director, titulado La dialéctica del espectador. Como dije, junto otra estrella de esta constelación es Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, Deus e o Diabo na Terra do Sol, del director brasileño Glauber Rocha. Es una película de 1964
Y es una película que en este momento nos hace pensar mucho en el lugar del cine regional en América Latina, de los cines regionales. Sucede en el nordeste, en el árido nordeste brasileño. No es, por tanto, la postalita brasileña que usualmente vemos. Y nos interesa esta película por el maridaje que ofrece entre economía, entre el orden que se instituye, el orden por dentro de la ley, por fuera de la ley, y cómo estas dos cosas tienen que ver con una economía de saqueo, explotación, extractivismo, que sigue siendo la base de la economía latinoamericana y que se agudiza por la presencia de la religión. Esto pues puede darnos una metáfora para discutir el papel de las iglesias hoy en día. Esta película tiene 3 momentos de la religión que son muy interesantes y estaremos viendo esta película junto a 2 escritos muy cortos, una suerte de manifiesto de Glaube Rocha, del director, La estética del hambre y la estética de la violencia. Eh, incluiremos en nuestra conversación también la película La Ciénaga de la directora argentina. Esta lista no está presentada de una manera cronológica. Esta es una película del 2001 de Lucrecia Martel, directora de la provincia argentina de Salta. Y me interesa mucho porque para mí, aunque los críticos defienden que es 2000 con Amores Perros de Alejandro González Iñárritu, me interesa mucho plantear esta película, quizás ustedes estén en acuerdo o desacuerdo, como la verdadera ruptura que avisora el cine que ha de venir después de ese momento. Y sin quererlo, cuando vemos estas constelaciones, algo que se acuñó en Colombia de una manera muy aleatoria en el Valle del Cauca, gótico tropical. Creo que esta película, sin quererlo, sin que Martel conozca el concepto, pertenece a eso y tiene una cantidad de temas que se resumen en una curaduría que la Cinemateca de Bogotá también tituló Un mundo sin adultos. Entonces, leeremos un artículo de mi autoría sobre mujeres, melodrama, la reinvención de ese género en América Latina, a nombre de directoras como Lucía Puenzo, Claudia Llosa y Lucrecia Martel. Y allí pues es importante que creo que esa película nos da un piso para una raíz, para conversar sobre eh, Un lugar sin límites, que es una película que adapta una novela del mismo título, El lugar sin límites de José Donoso. La película es de 1978, una adaptación mexicana del director Arturo Ripstein, en el cual podemos ver cómo el archivo del pasado nos ayuda a construir el archivo del presente, aquí en este momento de reivindicaciones de grupos sociales, de actores sociales. Ya vemos la presencia de el machismo, la homofobia, el rechazo al personaje transgresor, en este caso un transvesti, y obviamente el elemento de la doble moral. Entonces, me parece que es una película muy oportuna. Vamos a leer algunas paginitas de John King al respecto en El Carrete Mágico y pasaremos a conversar sobre, tomando como raíz, obvio, esta idea de la marginalidad, una película que les resulta de pronto más cercana, Rodrigo de No Futuro, del director colombiano Víctor Gaviria, 1990, que es una película que pasó un poco desapercibida por los académicos, generó muchas reseñas en la crítica, pero es una película a la que nos aproximamos en la academia más o menos a mitad de los 90, comienzos del 2000, y que establece una constelación o paradigma muy fuerte en cuanto a películas del narcotráfico, películas de la juventud en el margen, culturas underground, relación con la música y otros temas que son muy interesantes, especialmente todas esas películas que han tratado el narcotráfico y sus consecuencias. Leeremos algunas páginas mías en Sin embargo Colombia sobre Víctor Gaviria y empezaremos a cerrar nuestra discusión trayéndola un poco a tono con lo que está sacudiendo al mundo en este momento, que es obviamente el desgaste social que tenemos en este momento por la pandemia. No quiero que asociemos la pandemia o las enfermedades
con este discurso que me parece muy importante, es una coincidencia temporal, pero la película Cocote presenta otro planteamiento temporal y espacial para situar la presencia afro en el Caribe latinoamericano. Entonces, me parece muy importante que aprovechemos este sacudón social porque el cine también hace eso, darnos imágenes y darnos herramientas para actualizar cómo nos situamos política, sociológica, antropológicamente eh, frente a discursos que están establecidos, frente a paradigmas que necesitan ser convulsionados. En esta ocasión, la necesidad de revisar por qué los derechos humanos de las comunidades negras son constantemente violados, y a esto se aúna un discurso de violación de los derechos humanos de migrantes, indígenas, mujeres, comunidades gay, etcétera. Entonces, esto también pues me parece muy importante discutirlo. Cocote no ofrezco ninguna lectura, no he encontrado un texto adecuado. Si ustedes lo pueden encontrar, por favor, contribúyanlo a la Cinemateca para que lo podamos poner en el orden del día. Y cerraremos con una conversación de un documental que también es del nuevo cine latinoamericano. Es un corto documental de Santiago Álvarez, cubano, de 1965, que cobra toda la vigencia del mundo en este momento. Fue un intento de Santiago Álvarez, un intento muy bien logrado, de explorar posibilidades del montaje cinematográfico. Toma una canción de Lena Horne, cantante de descendencia afro en los Estados Unidos, para tomar imágenes de represión a estas comunidades en los años 60, y a partir del racismo que se experimentaba en los Estados Unidos, que se sigue experimentando, tratar de traer la atención a los cines latinoamericanos, porque esto también pasa en nuestras geografías. Así que es un documental muy interesante y deben estar listos para ver unas imágenes bastante fuertes, pero es un documental muy necesario. Bueno, los dejo con, los dejo con estas imágenes de las películas y espero verlos el 23 de junio. Les recuerdo. Bueno, para esta última lectura estaremos leyendo unas páginas de José Antonio García sobre Santiago Álvarez para examinar la obra, no solo la película. Y los espero el 23 de junio para conversar sobre estas películas. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.